favor desconecten de las redes sociales y disfruten de la clase. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profer Online. Estamos con la química orgánica y estamos con la nomenclatura. En este vídeo os voy a poner la nomenclatura de los epósidos. Los epósidos, como sabéis, son éteres, pero son unos éteres muy especiales. Si bien sabemos que los éteres tienen poca reactividad, son muy estables, son muy poco reactivos, solo se rompen en condiciones muy drásticas, por ejemplo, ácidos fuertes y calor, etc. Esto hace que los éteres sean utilizados muchas veces como disolventes, etcétera. Pero sin embargo, los epósidos son muy reactivos. ¿A qué se debe que el epósido sea muy reactivo? Pues bueno, porque tenemos un oxígeno más reactivo que tiene los electrones, pero lo que ocurre, su reactividad se debe a que tenga una tensión importante de anillo, acordados del ciclopropano. Por lo tanto, los epósidos son bastante reactivos. Eso hace que sean sintones, es decir, que sean intermedios, muy útiles, muy utilizados en síntesis química, en síntesis orgánica. La verdad es que los epósidos dan mucho juego, yo los he utilizado muchísimo y la verdad es que son una maravilla. Bien, entonces, como son electrófilos, tenemos posiciones de aperturas. Los epósidos se pueden abrir o bien en medios ácidos o en medios básicos. Y además de encajar piezas, de unir piezas, acordaos que la síntesis orgánica consiste en unir básicamente el 90% de las reacciones son nucleófilos y electrófilos, no siempre, pero la mayoría. Entonces unimos piezas y además de meter un nucleófilo, meter un grupo alquilo, pues se abre generando grupos, por ejemplo, de tipo alcohol. Es decir, tenemos funcionalidad para seguir las reacciones. Bien, todas las actividades que tenemos en síntesis orgánica tenemos un problema, es a nivel de medicamentos, a nivel de fármacos. Los epósidos en los fármacos son muy minoritarios. ¿Por qué? Pues porque este epósido, que es un electrófilo, que es, como digo yo, un fuego para el organismo, nuestro material biológico tiene grupos nucleofílicos. Entonces, todo lo que entra en el electrófilo puede producir toxicidad. Pensar que este nucleófilo puede ser un grupo nucleofílico del material biológico, de una proteína, de un azúcar, de una enzima, del ADN, entonces no va a producir toxicidad. En esos casos, ya sabéis, mi queridísimo glutatión o microorganismo viene a intentar detoxificar estos compuestos, ¿vale? Bien, por ejemplo, estos epósidos también ¿dónde se pueden formar? Se pueden formar a partir de alquenos, os voy a poner un compuesto rápido para que lo veáis. Lo tenéis en metabolismo en mis vídeos de química farmacéutica, pues un fármaco como la carbamazepina, que es un fármaco que actúa a nivel de los canales de sodio, es un anticonvulsivante, un antiepiléptico, pues genera a través del metabolismo hay un epósido que le puede atacar el material biológico, de ahí su toxicidad. O por ejemplo, siempre en química orgánica en el laboratorio te dicen que no trabajes mucho con benceno como disolvente o con tolueno, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, el tolueno es un poquito menos tóxico que el benceno, porque tiene este metilo que es otra posición que se puede oxidar, que es una posición bencílica. Bueno, pues porque estos, imaginaros, si los inhalamos, si los tragamos o lo que sea, pues generan especies de tipo epósido en el organismo, por lo tanto produciendo posible toxicidad. De ahí, por ejemplo, el chapapote famoso, ¿no? Los compuestos del petróleo, pues cuando ha habido un derrame de petróleo, pues siempre hay que ir con mascarillas y demás, porque hay muchos compuestos hidrocarburos aromáticos que pueden producir toxicidad. También lo encontramos en el tabaco. Pues de los compuestos que podemos encontrar hidrocarburos aromáticos, en estos compuestos también se generan estos epósidos. Por ejemplo, aquí se genera un epósido que normalmente se abre primero por un epósido hidratasa y luego con otro citocromo por 450 se puede generar aquí otro epósido y aquí, por ejemplo, puede atacar el ADN, produciendo la toxicidad. Bien. Entonces, como digo, hay pocos compuestos o pocos fármacos que tengan naturaleza de epósido. ¿En qué casos sí que me interesa un epósido? Pues donde más se han desarrollado los epósitos son en fármacos antineoplásicos, antitumorales. Por ejemplo, me está cortando el mitoprolol, que lo pondré en el siguiente vídeo, si queréis, para que lo nombremos y veamos. También algún fármaco, aparte de antineoplásicos o antitumorales, vamos a encontrar algunos fármacos, como por ejemplo la fosfomicina, el famoso monurol, que es un compuesto que inhibe una enzima, la enol piruvato transferasa, y que es un fármaco antibacteriano. Es el famoso monurol, pues para infecciones urinarias, muy típico, pues también tiene una estructura de epósido. De ahí, pues bueno, que sea un antibiótico y nunca se debe dar sin receta. Es un fármaco que tiene sus
pues sus peculiaridades e inconvenientes, ¿vale? Y más sabiendo que sabéis ahora que es un epósido. ¿Y alguno más? Pues, bueno, lo podemos encontrar en algunos fármacos curiosos, en este caso en un antagonista colinérgico, el sistema colinérgico de acetilcolina, que es la escopolamina, polapinto, que también la conoceréis mucho más, bueno, mucho más. Se utiliza para los mareos, en dosis muy bajas, como antiemético, como antiparkinsoniano, pero se ha utilizado, desgraciadamente, últimamente muy famoso por la famosa burundanga, que me imagino que conocéis. Bien, bueno, pues después de esta introducción vamos a nombrar cómo se nombran los epósidos, muy sencillitos, y ya estaría este vídeo. Bien, bueno, pues los epósidos, ¿cómo se nombran? Este que tenemos aquí, muy sencillo. Bueno, pues normalmente se van a nombrar como epósi, diciendo las dos posiciones, es decir, como función secundaria. En este caso simplemente sería 1 y 2, y sería 1, 2, epósi, etano. Pero los epósidos también se pueden nombrar como los óxidos del alqueno al cual derivan. Por ejemplo, en este caso, si derivan de este alqueno, acordaros que los alquenos dan epósidos con una reacción con perácidos, por ejemplo, ácido metacloroperbenzoico, o peracético, y se forma el epósido. Pues también los epósidos se pueden nombrar como el óxido del alqueno al cual derivan. En este caso sería el óxido de eteno, ¿vale? O nombre aceptado, etileno. Bien, y también hay una tercera forma de nombrarlos, que es, como es un heterociclo, utilizar la nomenclatura Hans-Widman. Hans-Widman utiliza prefijos y sufijos. Osa es el prefijo de oxígeno y, en este caso, hay unas tablas para indicar el ciclo de cuánto es y si es saturado, insaturado, etc. Bueno, pues eso es nomenclatura heterocíclica que, digamos, el que la quiera ver en Orgánica 2. ¿Bien? Osa y sería irano. Por lo tanto, se abreviaría como osirano. Los epósidos también se pueden nombrar como osiranos, pero ojo, si los nombro como osirano, tiene que seguir la regla de Hans-Widman y en este caso el número 1 no es los carbonos, es el oxígeno, carbono, carbono. Bien, vamos a nombrar alguno más para que lo veamos. Por ejemplo, os pinto esto. ¿Cómo nombraríamos este compuesto? Pues de las tres formas posibles, fijaros, primero como osirano sería 1, 2 y 3. Sería 2 bencil, fenil, metil, acordaros los nombres aceptados, bencil, y luego sería simplemente un osirano. No tiene nada más. Si lo nombramos como epósido, ¿cómo sería? Pues sería 1, por ejemplo, 2 y 3, y sería 2, 3, eposi, como función secundaria, 1, bueno, iría al revés y sería el orden alfabético, con lo cual sería el orden alfabético, porque están 1, 2, 3, están igual, pues sería 1, 2, 3. Bueno, pues sería 1, 2, eposi, sería 3, fenil, propano. Como normalmente se nombran las funciones secundarias de tipo éter, se nombran como función secundaria. En el caso de los epósidos, eposi, ¿vale? Y por último, ¿cuál tendríamos? Osirano como óxido. ¿Óxido de qué? En este caso sería un óxido del alqueno del cual deriva. ¿De qué alqueno deriva? Deriva de este. Entonces sería 1, 2, 3. Sería óxido de 3-fenil, bien, 1, propeno. Propeno, es un propeno. Fácil, ¿no? No tiene ninguna dificultad. Nombramos uno más y ya estarían los epósidos. Y luego os hago algún ejercicio con algunos interesantes, como compuestos que son fármacos, pues alguno más, ¿sí? Bien, ¿cuál nombramos? Uno que me gusta muchísimo, que se obtiene por una reacción que fue de las primeras en antiselectiva, que fue Sarples, que obtuvo estos epósidos enantioméricamente puros y le permitió llegar a compuestos, a fármacos, sobre todo primero los betabloqueantes, de forma enantioméricamente pura, es decir, al eutómeno. En el caso de los betabloqueantes, el eutómeno es el S, el más activo. Entonces, eso supuso un gran avance en química orgánica. Ya os haré vídeos y lo veréis, ¿vale? El famoso Sarples, premio Nobel. Bueno, pues este es el glicidol, que, ¿cómo le nombraríamos? Función principal sería el alcohol, 1, 2, 3. Tenemos estereoquímica, ¿vale?
En este caso, la estereoquímica, ¿cómo sería? Fijaros, cuidado con esta estereoquímica, la hago despacio. Este compuesto lo podría haber pintado también así, porque evidentemente es un ciclo pequeño, los dos grupos están del mismo lado, pero aquí no tenemos estereoquímica, porque tengo un CH2, entonces lo podéis ver pintado así, pero realmente no es necesario. El único centro estereogénico que tenéis es este de aquí. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser oxígeno, el 1. Bien, carbono, carbono. Carbono, oxígeno. Carbono, oxígeno. ¿Cuál manda más? Pues fijaros, nos tenemos que ir por la rama de más prioridad. Estos dos carbonos son iguales, son secundarios. Este oxígeno va a hidrógeno y este oxígeno vuelve a carbono. Por lo tanto, este es el 2. Más prioritario que este. Este sería el 3 y el hidrógeno que está hacia atrás sería el 4. Luego, este claramente es un S. Un S-glicidol. Y su nombre, IUPAC, ¿cuál sería? Pues sería S, no hace falta indicar nada más, sería 2,3-epoxi, y luego sería un 1-propanol. ¿Ok? Se podría nombrar como sirano, lo podríamos nombrar como óxido D, pero aquí la función principal del alcohol más claro, pues simplemente el epóxido como función secundaria. Pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, muchas gracias por estar ahí.